Un otaku tímido termina atrapado entre dos chicas que están demasiado cerca, son demasiado lindas y son demasiado difíciles de entender. Lo que empieza como una simple salida se convierte en señales confusas, celos, tensión incómoda y un momento que lo cambia todo al final. Y la peor parte para Takuya es que no tiene idea de cómo manejar nada de eso. Seo Takuya se presenta como un estudiante de primer año de la clase A. A primera vista, cualquiera pensaría que es solo otro otaku más, pero él deja claro que no es uno cualquiera. Entonces nota algo y dice que por fin lo entiende. Resulta que le gustan los animes hechos para niñas pequeñas. En la mano tiene una goma de borrar edición limitada de Kiramon que solo hicieron para los fans que apoyaban la serie. Como les pasa a muchos otakus, en cuanto empieza a hablar de lo que le gusta, se mete por completo en el tema. Kiramon es descrito como una serie de domingo por la mañana para niñas, pero debajo de esa apariencia tierna cuenta una historia mucho más pesada, donde los personajes enfrentan situaciones serias, y por eso terminó construyendo una base de fans tan fuerte. Dice que no quería traerla a la escuela, pero que usarla se siente mejor que dejarla desperdiciarse. Entonces alguien de repente lo llama y se refiere a él como Otaku-kun. Una chica le pregunta si puede prestarle la goma. Él reacciona en shock, totalmente confundido, y rápido le dice que espere. Ella le pregunta qué es y dice que se la va a devolver, mientras él duda y no logra responder bien. En su cabeza sabe que es importante, pero no le salen las palabras, porque chicos como él no son buenos para situaciones así. Entonces se da cuenta de que la chica que tiene enfrente es una de las más llamativas y populares, y admite para sí mismo que se le da fatal tratar con ese tipo de chicas. Señala que la chica que siempre está a su lado es Amane-san, alguien que parece modelo y da una vibra fría y distante, lo que la hace igual de difícil de manejar para él. Ella pregunta si es algo importante y supone que tal vez sea Pokémon. Él la corrige y dice que es Kiramon de la serie Kiramori Pets. Se menciona que los otakus pueden parecer serviciales, pero en cuanto alguien se equivoca en un detalle, lo corrigen al instante con precisión total. Mirando la goma, Ihichi la llama Pikachu con toda naturalidad. Él la corrige enseguida y dice que no es eso, sino Kepi, y luego explica que aparece más adelante en la serie como un Kiramon que pelea usando gemas verdes. Mientras intenta seguirles el ritmo, vuelve a señalarse que chicos como él son débiles contra las Gyarus. Ihichi dice que ya entendió y le pregunta de qué está hablando, todavía llamándolo Otaku-kun, mientras Amane dice con calma que ella sí entiende. Con voz tranquila, Amane señala que en realidad aparece por primera vez en el episodio 2. Él se sorprende de que ella sepa eso y lo cuestiona, mientras ella lo confirma sin dudar. Ihichi nota que algo raro pasa y dice que Amane parece saber demasiado, preguntándole cómo sabe todo eso. Amane explica rápido que a su hermana menor le encanta Kiramon, niega estar interesada personalmente, dice que a ella no le gustan esas cosas infantiles y le devuelve la goma. Él nota lo rápido que reaccionó y empieza a preguntarse si de verdad es solo por su hermana. Eso hace que empiece a pensar si Amane Kei, una de las estudiantes con mejor rango de la clase, en realidad podría ser una otaku. Lo que más le llama la atención es lo natural que le salió de mostrar un conocimiento tan profundo de ese anime. Entonces reacciona sin creerlo y se pregunta cómo podía saber algo tan específico. Cuando alguien la invita al karaoke, Amane lo rechaza y dice que hoy mejor no va. Él se convence de que eso no puede ser coincidencia y decide que tiene que confirmarlo de alguna forma, dándose cuenta de que tal vez esta sea su única oportunidad de hablar con ella sobre Kiramon. Después de dudar un momento, llama a Amane y torpemente le pide disculpas por molestarla. Ella de repente lo agarra y suelta que no es así. Él se queda helado, se da cuenta de lo cerca que quedó de ella e intenta explicar de forma incómoda que se refería a Kiramon. Ella insiste rápido en que es por su hermana menor, dice que ella ve esa serie todo el tiempo y añade que ella no está especialmente metida en eso. Al darse cuenta de lo mal que sonó, él intenta explicarse con torpeza, pero ella lo corta y dice con firmeza que definitivamente no es una otaku, cerrando la conversación en ese instante mientras se la siente en silencio. Él dice que entiende y se disculpa, admitiendo que solo lo supuso. Mirando la goma, concluye que si eso es verdad, entonces a ella no le importaría algo como un llavero edición limitada de Kiramon. Mientras se queda mirando el llavero, ella lentamente se da la vuelta y se acerca, tratando de actuar con naturalidad. De repente dice que está mal y señala que en realidad es Hirochi del bonus inicial del primer volumen. Luego añade casualmente que revisó varios lugares y solo encontró las versiones normales, admitiendo que le da un poco de envidia, mientras él comenta cuánto esfuerzo debió tomarle eso. Ella intenta corregirse rápido y dice que fue su hermana, no ella. Él le señala que acaba de decir que fue ella la que estuvo buscando por todos lados, y ella lo esquiva diciendo que solo se quejaba de eso en casa.
Entonces reacciona y dice que es demasiado lindo, casi demasiado. Él explica que el color viene de una piedra especial que lo vuelve rosa, y entonces nota que ella en realidad se lo está comiendo. Después de dudar, se lo ofrece y le dice que puede quedárselo, ya que de todos modos él tiene dos. A ella se le ilumina la cara y pregunta si de verdad está bien que lo tome. Ella le da las gracias y dice que a su hermanita le encantaría. Él decide dárselo, pensando que es perfecto para la colección de su hermana y que en realidad no importa si ella es otaku o no. Entonces Hichi vuelve a sacar el tema, preguntando si eso es lo que él estaba mencionando antes y llamándolo Kiramon o algo así, mientras él reacciona en silencio. Ella lo confirma, e Hichi repite el nombre mientras dice que parece un dibujo de Kiramon. Viendo todo desde atrás, Takuya se da cuenta de que están hablando de Kiramon. Ella señala que hasta copia la versión ratón y aprieta el botón para que se le salgan los ojos. Hichi reacciona confundida y se pone a reír por lo raro que se ve. Diciendo que tal vez le está empezando a interesar, lo llama Creepy Cute y pregunta qué clase de historia es en realidad Kiramon. Él empieza a responder y llama a Hichi, pensando que esta es exactamente la clase de pregunta que un otaku más quiere escuchar. Para él, esto se siente como una invitación a hablar de la historia y de su personaje favorito, lo que la convierte en la oportunidad perfecta para que un otaku se suelte por completo. Piensa que ella llevó la conversación hacia ahí de forma natural, lo ve como la situación perfecta y hasta la elogia por eso. Entonces se pregunta cómo va a manejar esto a Mané. Se da cuenta de que apenas se está conteniendo, incluso mientras insiste en que no pasa nada. Por la expresión de su cara, parece que quiere decir algo pero se está forzando a no hacerlo, y él piensa que si empieza a hablar, todos se van a dar cuenta de que es una otaku. Hichi le pregunta a Mané qué le pasa, y luego se pregunta si dijo algo raro. Mané la agarra rápido y le dice con firmeza que no hizo nada malo. Dice que la pregunta fue tan buena que se quedó congelada un segundo tratando de pensar en la mejor respuesta, y luego añade que tiene suerte de tener una amiga tan genial, dejando a Hichi confundida. Dice que sería más rápido entenderlo viéndolo por sí misma y ofrece traer el manga mañana. Luego añade que está lleno de personajes lindos y sugiere que a Hichi también podría terminar gustándole, mientras Hichi le da las gracias aunque parece un poco insegura. Ella deja entrever que tal vez también le guste, e Hichi reacciona sorprendida y lo repite. Mané lo niega enseguida y dice que solo su hermanita caería en algo así, no ella. Él piensa para sí que esta excusa de su hermana es demasiado conveniente y vuelve a pensar que Mané en realidad podría ser una otaku. Se fija en que Hichi, la Gyaru súper alegre, está sentada justo enfrente de él, y de repente reacciona cuando algo le parece raro. Hichi señala que la goma de Takuya fue absorbida por el ovni de Hichi. Al darse cuenta de lo que pasó, Hichi dice que si se le olvidó traer una, solo tenía que pedir prestada una de forma normal, mientras Takuya reacciona en silencio. Takuya admite que le alegra que ella le esté hablando, pero al mismo tiempo se da cuenta de que está demasiado cerca, lo cual es malo, porque los otakus son débiles contra las gyarus. Mirándolo más de cerca, Hichi pregunta si ese es diferente al otro. Después de mirar mejor, lo identifica como Risuke. Eso hace que Takuya le pregunte de golpe si vio Kiramon. Hichi dice que Mané le prestó el manga y que por ahora solo leyó un poco, pero aún así reconoció a Risuke como un Kiramon de tipo soporte. Él se emociona al instante, elogia la versión manga y dice que amplía el anime original sin dejar de serle fiel. Luego señala que las interacciones entre personajes son mucho mejores y llama increíble a la adaptación. Un segundo después, Takuya se disculpa de repente, pensando que se dejó llevar y terminó sonando raro. Hichi le dice que se tome su tiempo y que en realidad sí está escuchando lo que él dice. Él se queda paralizado y llama a Hichi, mientras ella lo mira y le pregunta por qué. Entonces Hichi le pregunta si a Takuya le gusta Rockman, agarrándolo completamente desprevenido y dejándolo confundido. Él se da cuenta de que se refiere a Rocketman y explica que es uno de los personajes principales y el compañero de Madoka. Takuya explica que Rockman es un personaje confiable que apoya a Madoka, todo mientras piensa que no hay forma de que Hichi debería saber algo tan específico. Hichi se le acerca mucho y dice que sí, señalando sus ojos lindos y redondos, lo que deja a Takuya atónito. Abrumado, Takuya suelta el nombre de Hichi. Ella se ríe y señala lo rápido que se pone nervioso, mientras Mané les recuerda en voz baja que se suponía que estaban hablando de Kiramon. Takuya piensa que Mané Kei, la mayor belleza de la escuela, en realidad podría ser una otaku. Entonces Mané pregunta con toda naturalidad si están hablando de una dieta. Mané dice que intenta no comer demasiado, pero que igual come cuando quiere. Los demás le preguntan en qué gasta su dinero y suponen que tal vez en cosméticos, pero ella lo niega y dice que solo en protector solar. Luego añade casualmente que claro que lo gasta en Kiramon.
Takuya entiende eso y piensa que obviamente estaba comprando cosas de Kiramon, mientras Amane dice con naturalidad que era por accesorios killer. Él se dice rápido que no saque conclusiones apresuradas e intenta aferrarse a lo que quiere creer. Mientras tanto, los demás comentan lo a la moda que es Amane y suponen que el accesorio que mencionó debe ser de alguna marca. Entonces Takuya de repente lo reconoce y reacciona, dándose cuenta de que es una colaboración edición limitada entre Kiramon y la marca Sanjueli. De inmediato identifica que es exactamente ese artículo. Takuya admite que siente envidia y dice que él mismo intentó comprar uno, pero el proceso fue tan complicado que terminó rindiéndose después de batallar con eso. Incluso dice que al principio le pareció barato y menciona problemas con los pagos y el acceso. Al final de todo, se convence todavía más de que Amane realmente podría ser una otaku. Amane dice con firmeza que no lo es. Takuya duda y dice que no está seguro de a qué se refiere, y Amane señala el objeto en su bolso y le pregunta si eso fue lo que notó. Amane dice que su hermana menor le rogó tanto que terminó consiguiendo uno también, añadiendo que no es como si lo hubiera comprado para ella misma. Takuya acepta esa explicación y una vez más piensa que todo vuelve a su hermana menor. Amane dice que ya debería ser obvio que no es una otaku ni nada parecido, y entonces Takuya pregunta qué se supone que significa eso. Takuya duda y dice que eso significaría que lo odia, pero enseguida se corrige y aclara que se refería a Kiramon. Amane se ve confundida por un segundo, y luego dice que ya debería ser obvio. Bajando la voz, Amane admite que le encanta, dejando escapar la verdad mientras intenta mantener la calma. Justo después de eso, intenta cubrirlo rápido diciendo que claro que lo conoce porque es un anime popular, y como a su hermana menor le encanta, termina viéndolo también. Después de terminar esa explicación, Amane le dice rápido que no se haga una idea equivocada. Entonces Hichi las llama y pregunta si ahora están saliendo. Amane dice que no entiende y pregunta qué quiere decir con salir. Hichi responde que la oyó decir que le encanta. Amane enseguida dice que es un malentendido y afirma que solo estaban hablando de accesorios. Takuya piensa que a Hichi probablemente no le importaría aunque Amane de verdad fuera una otaku. Takuya piensa que Hichi Kotoko, que se sienta justo enfrente de él, agarra confianza con todo el mundo muy rápido. Entonces ella lo llama y le pregunta si tiene Instagram. Tomado por sorpresa, Takuya reacciona y duda antes de contestar. Hichi dice que solo pregunta porque parece interesante, y Takuya se pregunta por qué quiere saberlo. Piensa que no es el tipo de cuenta que le enseñaría a otras personas. Una parte de él considera explicar que solo son fotos de su colección de Kiramon y algunos doodles que él mismo hizo, pero también piensa que en realidad es solo para su propio disfrute. Hichi dice que quiere verlo. Takuya duda y cuestiona eso, sin estar seguro de si de verdad debería enseñárselo. Entonces Hichi revisa su perfil y reacciona sorprendida por lo que encuentra. Hichi se da cuenta de que todo el perfil está relacionado con Kiramon y lo dice. Takuya se pone tenso mientras ella sigue bajando y nota que incluso dibujó parte de eso él mismo. En su cabeza, todo eso no pasa de ser contenido nivel otaku y nada más, mientras la gente alrededor reacciona llamándolo raro. Takuya dice que ya fue, que se acabó, y piensa que así empieza su vida diaria de ser molestado por ser un otaku raro. Pero en vez de eso, Hichi reacciona diciendo que en realidad está increíble. Hichi dice que de verdad está impresionante y lo llama increíble. Luego pregunta si él hizo los dibujos y dice que básicamente es un profesional. Takuya se queda sin palabras mientras intenta procesar esa reacción. Takuya pregunta qué se supone que quiere decir y dice que solo son cosas que colecciona. Hichi responde que ponerle tanto esfuerzo a algo así demuestra un respeto de verdad. Él se queda en pausa, sin saber qué responder mientras procesa lo que ella acaba de decirle. Hichi dice que está bien, pero también señala que solo subir fotos así es aburrido, y dice que pueden mejorarlo. Hichi de repente lo jala hacia ella y se toma una foto con él, agarrándolo completamente desprevenido. Sugiere que de vez en cuando deberían subir cosas así juntos. Antes de que él pueda detenerla, la foto ya está publicada. Al darse cuenta de eso, Takuya la escucha decirle que no la borre, añadiendo que más tarde va a revisar para asegurarse de que no lo hizo. Kiramon, explica él, es un anime para niñas pequeñas llamado Kirarimon Pets. Luego saca el tema del episodio de esta semana, donde Pachi fue llevado a la muerte. Pachi, dice, es un rival de la protagonista que normalmente parece duro, siempre criticando e insultando a los demás, lo que hace que sea difícil caerle bien. Aún así, Pachi entendía los problemas de Sachiko y la empujó a enfrentar su debilidad, y al final toda la preparación previa dio resultado cuando murió protegiéndola. Ese episodio le pegó tan fuerte que lloró hasta quedarse dormido y terminó durmiendo un día entero, todavía pensando en Pachi.
Aunque Kiramon es súper popular entre las niñas pequeñas, Takuya siente que no hay nadie a su alrededor con quien pueda compartir ese impacto, y desea que alguien lo entendiera. Eso hace que piense en Amane y se pregunte si ella también vio el episodio de esta semana. Amane está sentada en silencio y deja escapar un suspiro. Él nota lo profundo que fue ese suspiro. Al principio piensa que Amane no es del tipo que iría a un evento otaku, pero luego nota esas marcas y se da cuenta de que deben ser de lágrimas. Lo cuestiona por un momento, pero luego ve las marcas con claridad y confirma que de verdad son rastros de lágrimas. Algunos compañeros dicen que Amane se ve más bonita que de costumbre, mientras otros bromean con que debe estar mal de amor, como algo sacado de un drama. Takuya se queda atónito. Piensa que podría haber muchas razones por las que lloró, sobre todo alguien como Amane. Entonces Ihichi le dice que se ve un poco apagada y le pregunta si está bien. Amane dice que está bien y explica que solo se peleó con su hermana menor. Al escuchar eso, Takuya piensa que solo eso ya bastaría para hacerla llorar. Ihichi dice que la entiende, explicando que las peleas entre hermanos pueden ponerse muy feas. Takuya piensa que en realidad no puede identificarse con eso porque nunca tuvo hermanos. Dice que entiende, y luego reflexiona que como hijo único de verdad no tenía idea. Aunque cree que lo entiende, en el fondo sabe que solo está imaginando cómo es su situación. Le pide perdón a Amane en su cabeza, luego nota que la página se volvió a congelar por el bug y piensa que tienen que recargar rápido. De repente, Amane suelta el nombre de Park Chien-sok. Ihichi pregunta si Amane también juega el juego y dice que deberían agregarse y jugar la próxima vez. Takuya reacciona diciendo que ellas estaban hablando de un juego, pero luego se da cuenta de que Amane estaba llorando por Pachi y empieza a pensar que en realidad podría ser una otaku. Mientras une todas las piezas, para él queda claro que Amane de verdad estaba llorando por Pachi, lo que confirma en su mente que le gusta Kiramon. Un personaje dice que haría cualquier cosa por Mari, sin importar lo que diga la gente. Él se queda callado y observa mientras el personaje dice que siempre estará al lado de Mari, y esa frase se le queda grabada. A la mañana siguiente, Ihichi lo saluda alegremente, y cuando la mira, no puede evitar pensar que ese personaje se parece un poco a ella. Un chico empieza a contarle a Ihichi que fue a Starbucks con Takumi. Otra chica se mete y pregunta si Takumi fue con quien grabó el stream, mientras alguien más molesta a Mika por sonar celosa. Del otro lado, una chica dice nerviosa que no están saliendo, solo para que Ihichi capte la palabra todavía y la moleste por eso. No hay forma, piensa Takuya, de que pueda decirle a Ihichi que se parece a Michi, la idol de Kiramon. La idea le parece ridícula, sobre todo cuando ella es una de las chicas más populares de todas. Se pregunta si sabe algo de Michi por comerciales o tal vez por el curso que mencionó Amane. Pero una vez que la idea se le mete en la cabeza, ya no puede dejar de notar cuánto se parece de verdad, incluso hasta en la voz. Después de clases, se queda callado pensando en cómo pasó todo el día lanzándole miradas a escondidas a Ihichi. Entonces ella vuelve a llamarlo. Le dice a Takuya que se dio cuenta de que estuvo mirándola todo el día. Él entra en pánico, se disculpa e insiste en que no estaba siendo raro. Entonces Ihichi le dice que deje de esquivarlo y simplemente explique por qué la estuvo mirando tanto. En cuanto lo escucha, Ihichi se da cuenta de que de verdad era por Kiramon y vuelve a mirar al personaje en su teléfono. Entonces le pregunta si de verdad cree que esa chica se parece a ella. Takuya sigue nervioso, vuelve a disculparse y dice que solo se le salió después de que le dijeran que se parecía a un personaje de anime. Ihichi vuelve a llamarlo, y él responde enseguida. Todavía avergonzado, explica que Michi es alegre, energética y amable, y que siempre anima a sus amigas. Ella repite una de las frases de Michi mientras levanta la imagen, comprobando si eso era lo que él quería decir. Takuya se abruma, pensando que no es realmente exacto, y aún así de alguna forma se ve demasiado lindo. Amane pregunta si se suponía que eso era Michi, y luego dice que no se parecía en nada. Ihichi se ríe y pregunta qué tan cerca estuvo, y Amane le dice que, si acaso, mejor no vuelva a hacer eso nunca. Ihichi bromea diciendo que eso fue cruel. Amane Kei e Ihichi Kotoko son absurdamente populares, nota Takuya. Entonces un compañero invita a todos al karaoke ese día, otro señala que Ihichi ya fue ayer, y alguien también se lo pregunta a Amane. Ella se pregunta en voz baja si debería ir hoy. Unas chicas comentan lo lindas que se ven Amane e Ihichi juntas. Mencionan que incluso buscaron a Amane para modelaje, y otra chica se pregunta qué comerá para verse así, diciendo que su piel y su cabello están básicamente al nivel de una idol. Algunos chicos empiezan hablando de Amane, diciendo que tiene esa vibra fría, como de reina. Luego pasan a Ihichi, diciendo que ella también es increíble y hace sentir a la gente como si la conociera de toda la vida.
Después mencionan que no tiene novio y le dicen a él que lo intente. Para Takuya, gente así vive en un mundo completamente distinto. Aparta ese pensamiento y se dice que no tiene nada que ver con él. Entonces se entera de que hoy salen las figuras random de Kiramon, con solo un intento por persona y 13 versiones en total si se cuenta la secreta, lo que la convierte en un objeto raro. Pase lo que pase, decide que tiene que conseguir una. Más tarde, llega a la tienda y ve que no está tan llena. Eso lo pone feliz, aunque también un poco decepcionado. Aún así, sigue emocionado y empieza a preguntarse cuál le va a tocar. Entonces, en la tienda, de repente ve a Amane e Ihichi juntas. Amane enseguida le dice que esto no es lo que él cree, dejando a Takuya confundido sobre qué es exactamente lo que ella supone que él está pensando. Ella explica que están ahí por su hermana menor porque de verdad quería una. Entonces Ihichi señala que Takuya también está ahí, y al ver eso, él asume que ellas también vinieron por una figura de Kiramon. Amane admite en voz baja que sí. Él señala que pensó que se suponía que ese día iban a ir al karaoke. Amane dice que al final también aparecieron los chicos, así que se volvió una reunión cerrada solo para ellos y ella simplemente se fue. Luego añade que hoy todo está siendo muy ambiguo. Ihichi dice que para ella simplemente se veía mucho más divertido seguir a Amane después de que dejó la reunión con esa gran sonrisa en la cara. Mirándolas, Takuya se da cuenta de que ninguna de las dos parece muy interesada en cosas de romance como esas. Entonces de repente le cae la ficha de que Amane realmente podría estar metida en Kiramon después de todo. Se traga los nervios y piensa en pedirle que compren una juntas, diciéndose que eso aumentaría sus posibilidades de conseguir lo que quieren y que probablemente también sería divertido. Ihichi se queda callada un segundo, y luego dice que Takichi estuvo siendo molesto hace rato. Amane responde que de todos modos no pensaba ir, añadiendo que él es demasiado intenso y que no quiere lidiar con eso. Takuya las observa y duda. Intenta responder, pero le sale torpe y enredado. Entonces vuelve a quedarse en silencio, y alguien reacciona sorprendido, preguntando si eso de verdad es cierto. Al final, Takuya se dice a sí mismo que viven en mundos completamente distintos, y que un otaku y una gyaru simplemente no encajan juntos. Así que decide volver más tarde cuando ellas ya se hayan ido. Entonces alguien lo agarra de repente y tira de él hacia atrás, haciéndolo darse la vuelta confundido. Son Ihichi y Amane, las dos llamándolo al mismo tiempo. Ihichi dice que él también vino por la figura y propone que compren una juntos, añadiendo que también está ayudando a Amane. Entonces Amane dice que si le sale Vamp el grande, deberían intercambiar, ya que ese es el favorito de su hermana menor. Takuya acepta con torpeza, y entonces se da cuenta de que de verdad podría haber gyarus que son buenas con los otakus. Cuando sale el resultado, Amane dice que por fin a Ihichi le tocó Vamp-sama. Takuya se sorprende y señala que en realidad Ihichi sacó la figura secreta, mientras que ella, sin entender muy bien, simplemente asume que eso significa que era una buena. Él reflexiona sobre sí mismo como un otaku del anime obsesionado con una serie para niñas pequeñas, mientras esas dos gyarus siguen ahí mismo frente a él como siempre. Más tarde en clase, Ihichi nota que la historia de Mikuri-senpai se actualizó y llama a Amane para que la vea, señalando lo lindo que está el nuevo diseño de uñas. Entonces de repente dice que escuchó que el capitán del equipo de básquet le confesó sus sentimientos a Amane. Tomada por sorpresa, Amane pregunta cómo es que ella sabe eso, e Ihichi la presiona para que le cuente al resto. Amane dice que lo rechazó, e Ihichi se queda impactada de que esa fuera toda la historia. Mientras las chicas siguen hablando de lo popular que es ese chico y dicen que es imposible conquistar a Amane, Takuya simplemente sigue leyendo y piensa que nada de eso tiene que ver con él. Al escuchar todo eso, empieza a pensar que su idea de que Amane podría ser una otaku oculta probablemente era solo imaginación suya. Entonces Ihichi le pregunta a Amane cuál es su tipo ideal, y Amane repite la pregunta para sí misma. Empieza a describir a su tipo ideal como alguien muy delgado, muy pálido, rubio, y alguien a quien le quede muy bien el negro. En cuanto escucha eso, Takuya se da cuenta de que suena exactamente como Vamp el Grande. Entonces recuerda que Amane había dicho que deberían intercambiar si a él le salía Vamp. Una vez que conecta eso también, se vuelve obvio que ella quería la figura de Vamp, y si ese de verdad es su personaje favorito, entonces todo encaja. Ihichi se pregunta si ese tipo de persona sería alguien del K-pop o de Hollywood. Amane está de acuerdo, mientras Takuya piensa que personas así sí existen en la vida real. Amane luego añade que, para ser aún más específica, se refiere a alguien débil contra la luz del sol. Al escuchar eso, Takuya está todavía más seguro de que se refiere a Vamp el Grande. Ella le dice rápido a Takuya que no se haga una idea equivocada. Él se desconcierta porque ni siquiera ha dicho nada,
y luego intenta convencerse de que probablemente solo quiere decir que ese es el tipo de personaje que le gusta a su hermana menor. En voz baja, pregunta si eso significa que a ella no le gusta Bam. Amane se inclina y le susurra que él ya sabe perfectamente por qué preguntó eso. A su lado, Ihichi repasa en silencio los detalles uno por uno, muy delgado, muy pálido, ropa negra, débil contra el sol, y tal vez cabello rubio también. Entonces de repente Ihichi lo entiende, y la idea la deja en shock. Takuya piensa que Amane de verdad es una otaku, mientras Amane entra de inmediato y exige saber de qué está hablando Ihichi. Desde donde está sentado, Takuya ha notado que Ihichi suele olvidar sus cosas. Esta vez, ella dice que ya entendió y concluye que él solo quiere prestarle su regla, mientras él, ya acostumbrado a eso, piensa que debería simplemente pedírsela de forma normal. Ihichi dice que sabe que no se ve muy bien, pero asegura que esta clase está llena de gyarus que se tropezarían entre sí por prestarle sus cosas, así que él debería sentirse honrado. Takuya le sigue la corriente mientras sigue preguntándose qué quiso decir exactamente con eso. Entonces un día, Takuya se da cuenta de que olvidó traer su libro de inglés. Y claro, tenía que pasar justo en la clase del profesor más aterrador de la escuela, en el momento exacto en que les dicen que abran la página 56. Como la clase ya empezó, piensa que no hay forma de que pueda hablar ahora. Para alguien como él, admitir delante de todos que olvidó el libro de texto sería demasiado incómodo. Dejar su pupitre vacío se siente arriesgado, así que por ahora pone su libro de matemáticas encima en su lugar. Entonces Ihichi le pide prestado su bolígrafo rojo, y él reacciona. En el momento en que ella lo nota, Takuya se da cuenta de que lo descubrió. Entra en pánico, pensando que no tiene idea de qué hacer, aunque Ihichi probablemente no tenga malas intenciones. Entonces ella llama a los demás y señala que él está intentando engañar al profesor con un libro de matemáticas. Al instante, él se imagina a toda la clase descubriéndolo y burlándose de él. Pero en vez de exponerlo, Ihichi levanta la mano y le dice al profesor que olvidó su libro. Takuya se queda impactado por lo que acaba de hacer. La clase reacciona de inmediato, molestando a Ihichi por olvidarlo otra vez. Un chico le dice que no ponga esa cara tan feliz mientras lo dice, otro comenta que simplemente debería pedir compartir con alguien, y alguien más le ofrece su libro ya que el asiento a su lado está vacío. Ihichi dice con toda naturalidad que no hay problema y que simplemente va a compartir con Takuya. Después de sentarse a su lado, lo molesta en voz baja, diciendo que su intento de ocultarlo con el libro de matemáticas fue gracioso y preguntándole qué habría hecho si lo descubrían. Es entonces cuando Takuya se da cuenta de que Ihichi notó que olvidó su libro de inglés y lo cubrió a propósito. Aún abrumado, solo puede preguntarse por qué haría algo así. Ella le dice en voz baja que solo le está devolviendo el favor porque él siempre la deja pedirle cosas prestadas. Takuya se da cuenta de que esa fue su forma de compensárselo, mientras Ihichi le pide casualmente prestado su bolígrafo rojo otra vez. Un domingo, va de compras al pueblo de al lado. Allí, Takuya nota que hoy es el día del Hero Show de Kiramon, y como es el único que se está haciendo en algún lugar cercano, decide ir. Una vez que llega a la plaza de la azotea, todo el montaje se ve bastante barato. Entonces nota que casi no hay gente. Una parte de él quiere que Kiramon se vuelva más popular, mientras otra parte prefiere que siga sintiéndose como algo que solo entienden los que de verdad saben. Se da cuenta de que esa clase de contradicción es bastante típica en un otaku. Se alegra de que no haya mucha gente, porque eso significa que puede sentarse hasta adelante y disfrutar bien del show. Entonces alguien choca con él, y se disculpa antes siquiera de darse cuenta de quién es. Un segundo después, Takuya se da cuenta de que es Amane y la llama. Amane lo niega de inmediato con una voz falsa y dice que está confundido de persona. Bajando la voz, le sugiere que si a alguno de los dos le sale el personaje favorito del otro, podrían intercambiar. Amane se sorprende de que de verdad le parezca bien eso, y enseguida reclama a Bam para ella si le sale. Añade que también le dará el favorito de él, y Takuya nota que ya ni siquiera está intentando ocultarlo. Amane dice rápido que no es nada de eso y explica que su hermana menor se resfrió y no pudo venir, así que ella tuvo que aparecer en su lugar. Luego le dice que se quede con esa versión de la historia. Takuya piensa que Amane ya se volvió bastante buena manteniendo la actuación. Entonces el show empieza de repente. El presentador le da la bienvenida a todos e introduce a Tonosama Namazu, diciendo que hoy vino a jugar con ellos. El show golpea a Takuya de inmediato, y él explota de emoción. Sentada a su lado, Amane se queda impactada por lo intensa que es su reacción. Él se disculpa por haber reaccionado así. Amane dice que solo la tomó por sorpresa, y Takuya explica que verlo a ese tamaño lo emocionó demasiado porque es su personaje favorito.
Entonces nota que Amane todavía está intentando actuar con calma. Ella dice que está bien y que en realidad es bonito verlo emocionarse tanto por algo. Es ahí cuando Takuya se da cuenta de que todavía hay una cosa más que le molesta, porque esta es la primera vez que Tonosama aparece disfrazado. Entonces Vamp el Grande aparece de repente, y Amane pierde completamente el control en cuanto lo ve. Takuya se queda impactado por su reacción mientras Vamp empieza a hablar. El presentador llama la atención a Amane por lo fuerte que gritó, y ella insiste con torpeza en que no es que no le guste. Takuya nota que se recupera bastante rápido, y después de eso, los dos terminan disfrutando sinceramente del show. Una vez que termina, Takuya se aleja y comenta para sí mismo que hoy hace muchísimo calor. Con ese calor, una cola le suena perfecta, pero justo cuando va a agarrar una, alguien lo llama de repente. Ihichi lo detiene y exige saber qué cree que está haciendo. Tomado por sorpresa al ver a Ihichi ahí, Takuya dice que solo iba a comprarse una cola. Ella entiende de inmediato a qué se refiere y se pregunta por qué haría eso. Ihichi le dice que este lugar merece estar en el salón de la fama de las tiendas caras, y que lo único que tiene que hacer es cruzar esas puertas para conseguirla por la mitad del precio. Él cede y dice que probablemente tiene razón, mientras piensa que suena como una mamá persiguiendo ofertas. Ihichi agarra a Takuya de inmediato y empieza a arrastrarlo con ella, mientras él reacciona en shock. Así que termina entrando a la tienda con ella, pero una vez adentro, ella se sigue deteniendo cada pocos pasos porque se distrae con cosas al azar que ve en exhibición. Entonces Ihichi muestra que ya agarró una cola para Takuya también. Señala que consiguieron 2 colas por 150 yenes. Aún abrumado, Takuya está de acuerdo, y entonces se da cuenta de que se dejó llevar y terminó pagando las 2. Después de terminar su llamada, Ihichi dice que después de esto irá al karaoke. Eso hace que Takuya se dé cuenta de que estaba esperando a alguien. Se queda callado y empieza a pensar que lo que acaba de pasar sí pareció una cita, aunque él nunca ha estado realmente en una. Ihichi se despide y se va. Takuya se dice de inmediato que ella solo estaba matando el tiempo, y luego se advierte a sí mismo que no se emocione de más. Justo antes de irse, Ihichi le agradece por la cola y casualmente dice que deberían tener otra cita algún día. Después de escuchar eso, Takuya entra en shock y finalmente acepta que, para él, de verdad sí fue una cita. Incluso la cola que se toma después le sabe exageradamente dulce. Más tarde, mientras habla con Ihichi sobre Kiramon, Takuya empieza a explicarle con torpeza una de las escenas a su manera. Amane se une de repente y reconoce al instante que están hablando del episodio 4. Takuya se sorprende de lo rápido que lo descubrió, mientras Ihichi la llama de inmediato para que se acerque. Solo eso ya hace feliz a Takuya de verdad, porque puede compartir algo que ama con alguien más, aunque lo único de lo que hablen sea Kiramon. Ihichi pregunta cuántos episodios han salido ya, y Amane responde que 14. Luego añade que el volumen 2 del Blu-ray debería salir pronto, y que el volumen 1 incluso incluye un episodio 0 de regalo. Al escuchar eso, Ihichi se interesa todavía más. Takuya dice que de todos modos tiene 2 copias y le ofrece prestarle su Blu-ray a Amane. A Ihichi le encanta la idea de inmediato y dice que todos deberían pasar por la casa de Takuya de camino a casa. Takuya se queda completamente fuera de juego al escuchar eso. Amane lo corta al instante, recordándole a Ihichi que aunque sea Takuya, sigue siendo la casa de un chico. Ihichi le responde que ella es la menos indicada para decir eso, ya que es la que siempre dice que no le gustan los chicos. Ihichi acerca más a Takuya y dice que él estará bien, porque está tan obsesionado con Kiramon que jamás intentaría hacer algo raro. Luego le pregunta si de verdad va a ir, y Takuya dice rápidamente que por supuesto que él no haría nada raro. Entrando en pánico, Takuya dice que no pueden ir a su casa, especialmente porque sus padres no están y el lugar está desordenado. Añade que, pase lo que pase, Amane debería dejar la idea de ir. Ihichi empieza a molestarlo, bromeando con que tal vez tiene algo en casa que no quiere que ellas vean. Takuya intenta explicarse apresuradamente, diciendo que no es nada de eso y que lo único que tiene son algunos dibujos de Kiramon hechos por él mismo. Amane corta toda la discusión y dice que simplemente deberían ir. Takuya se queda impactado por lo rápido que lo decide. Entonces Amane se inclina de repente y le pide a Takuya que le enseñe a dibujar Kiramon porque su hermana menor quiere aprender y ha estado practicando. Después de eso, le pregunta si puede dibujar a Vamp. Ihichi toma eso como la decisión final y emocionada dice que ya está decidido y que van a ir a casa de Takuya, mientras él sigue intentando protestar. Una vez que llegan a la habitación de Takuya, Ihichi mira alrededor y dice que en realidad el lugar está bastante bien, sobre todo con todas las cosas ordenadas que hay por ahí. Amane sigue enfocada en los dibujos y pregunta si esos son los que él estaba mencionando.
En el momento en que asimila que dos de las gyarus más populares están dentro de su cuarto, Takuya entra en pánico y no tiene idea de qué se supone que debe hacer ahora. Hichi nota que apenas se está sosteniendo y le dice en voz baja que, si quiere, puede ir a quitar cualquier cosa que no quiera que ellas vean. Takuya insiste en que está bien, aunque claramente no lo está. Reflexiona que de alguna manera dos gyarus realmente terminaron en su casa. Mientras tanto, Amane e Hichi miran su colección y notan que incluso guarda algunas figuras en una vitrina. Una de ellas señala cuánto debe atesorar esa figura, mientras la otra se emociona por el premio edición limitada de Ersama y dice que lo quería muchísimo pero nunca pudo conseguirlo. Aunque ya está en su propia casa, la forma en que esas dos están reaccionando hace que Takuya se pregunte si siquiera va a sobrevivir a esto. Y Hichi pregunta de inmediato dónde está su álbum de graduación y empieza a buscarlo como si ya viviera ahí. Takuya entra en pánico al ver lo cómoda que se ha puesto. Siente que el corazón le va a explotar, y por el bien de su cordura, Takuya decide que necesita hacer que se vayan, aunque se vea grosero. Así que torpemente les ofrece sus discos, dice que pueden llevárselos a casa y disfrutarlos allá, y añade que incluso tiene los soundtracks también. Y Hichi pregunta por qué se lo llevarían a casa y dice que preferiría revisarlo ahí con él. Mientras se inclina más cerca, también pregunta si ese es el disco. Takuya se queda completamente bloqueado y siente que se le sube el calor por todo el cuerpo. Amane mira a Hichi y dice secamente que eso básicamente es acoso sexual. Hichi solo se ve confundida y pregunta, sí. Takuya admite que no recomendaría ver la serie con él. Dice que aunque intentara actuar normal, terminaría metiéndose demasiado. Hichi imagina a Takuya agitando lipsticks y gritando como si estuviera en un concierto. Takuya lo niega enseguida y dice que tampoco está tan mal. Entonces Amane admite en voz baja que ella sí, y Takuya se queda impactado al escuchar eso. Amane dice que su hermana menor insistió en que si iban a hacerlo bien, la gente debía agitar lipsticks. Takuya entra en pánico, dice que él de verdad no llegaría tan lejos, y añade que no pensaría que alguien es raro solo por disfrutarlo. Entonces Hichi pregunta qué hacen realmente los dos. Amane admite que hace cosas como prender un ventilador, apagar las luces y preparar bien el ambiente. Takuya se da cuenta al instante de que está hablando completamente en serio. Hichi lo compara con usar un ventilador en un concierto de Johnny's. Luego dice que en realidad eso suena increíble y que quiere probarlo. Takuya se queda en blanco, y Amane también. Amane duda y pregunta si de verdad está seguro. Dice que si alguien no la conociera mejor, podría pensar que es una otaku. Hichi sonríe y dice que justo por eso quiere ver este lado de Amane. Entonces Takuya piensa que los otakus ya hacen eso de todos modos, mientras sigue concentrado en el amor, la precisión y la calidad de animación de las escenas. De repente, Takuya se mete por completo y grita que deberían hacer esto en serio. Hichi lo anima y dice que esa es exactamente la actitud. Amane también se une, sosteniendo el ventilador y los lipsticks con él. Takuya se enciende por completo y dice que esto es increíble. Solo después se da cuenta de que esas dos son las primeras chicas que ha llevado a su cuarto, sentadas justo a su lado en la oscuridad. Entonces aparece Michi, y la otra chica la llama sorprendida. Michi responde al instante y corre a salvar a Sachiko. Amane señala la escena y dice que este es exactamente el momento, la parte en la que Michi peleó con Sachiko y aún así volvió por ella. Takuya lo reconoce como el punto en que Michi se convirtió en la primera amiga humana de Sachiko. Entonces Hichi se emociona, señala a Iki y grita el nombre, lo que hace que Takuya también reaccione. La enemiga se burla de ellas y pregunta si pueden con ella. Entonces la chica les lanza a Snakane. Amane se emociona cuando aparecen la chica misteriosa y Snakane. Takuya señala de inmediato que ella ya estaba encabezando el ranking de popularidad incluso antes de que revelaran su nombre. Viendo a los dos reaccionar así, Hichi se ríe y dice que los comentarios en vivo están demasiado graciosos. En ese momento, Takuya se da cuenta de que de verdad la está pasando bien. Para él, con solo poder hablar de Kiramon ya era suficientemente divertido, pero llegar tan lejos en modo otaku completo está a otro nivel. Simplemente se alegra de estar vivo. Entonces Amane agarra de repente a Takuya y dice que esta es la siguiente escena, la aparición oculta de Pachi en este episodio. Takuya se queda congelado en el acto. Emocionada, Amane señala el reflejo de Pachi en la pantalla del dispositivo de la chica y dice que él tenía toda la razón. Mientras tanto, Takuya apenas puede procesar el hecho de que Amane lo está tocando. Hichi vuelve a acercarse a Takuya con naturalidad y lo llama juguetonamente. Takuya piensa que ya sabe lo amigable que es ella, y como siempre es así de tocadora con todo el mundo, en gran parte ya se acostumbró. Se da cuenta de que Hichi esté físicamente cerca es normal porque actúa así con todos. Pero Amane es diferente.
Siempre mantiene la distancia, así que verla acercarse a un chico e incluso tocarlo le resulta completamente nuevo. El corazón de Takuya empieza a acelerarse. En su cabeza, admite que está demasiado oscuro, ella está demasiado cerca, y huele demasiado bien. Cuando Ihichi lo llama, ya casi ni puede escuchar la televisión. Amane se mueve justo delante de Takuya y le reclama, preguntándole si siquiera le está prestando atención. Entonces Amane se disculpa y dice que se acercó demasiado. Takuya dice de inmediato que no y se culpa a sí mismo en cambio. Ihichi saca de repente su teléfono y les apunta con él. Amane exige saber por qué Ihichi les está tomando fotos. Ihichi lo minimiza, dice que no se las mostrará a nadie, y feliz dice que consiguió una foto súper rara de Amane. Entonces Takuya piensa que Seto jamás habría tenido el valor de pedirle algo así a Amane. Ihichi dice que es hora de un descanso. Luego dice que va a abrir la cortina. Takuya entra en pánico de inmediato, y lo único en lo que puede pensar es en que hay una chica en su cama. Ihichi dice que el siguiente paso es subir esa foto a Instagram. Amane la llama de inmediato por su nombre, e Ihichi retrocede al instante, diciendo que estaba bromeando y que la cara de Amane da demasiado miedo. Entonces Ihichi saca de repente el tema del Instagram de Takuya y le pregunta a Amane si quiere revisar la cuenta del Otaku-kun. Amane dice de inmediato que ya lo hizo. Luego le dice a Takuya que le muestre su Instagram, mientras él ni siquiera es capaz de mirarla a la cara. Takuya intenta bajarle importancia y dice que no tiene nada de especial. Amane responde de inmediato que claro que sí es especial. Entonces Ihichi añade casualmente que todavía no hay muchos posts de Kiramon, así que cada uno se siente especial. Takuya piensa que si es algo especial, entonces él también quiere verlo. Luego les dice que no se decepcionen demasiado. Amane revisa la cuenta y dice que después de todo lo que pasó con el Kiramon, esperaba muchos más posts de dibujos. Entonces Ihichi nota que sus fotos del merch ya están llenas de dibujos esparcidos. Amane se queda callada de repente. Ihichi lo nota y pregunta qué pasa. Entonces Takuya piensa que de verdad sí le dijo que no se decepcionara demasiado. Mirando la cuenta, Amane pregunta de repente si de verdad el nombre de su cuenta puede ser Otaki Ocean. Ihichi pregunta si Takuya en realidad es famoso. Takuya entra en pánico, dice que no, y explica que solo es una cuenta hobby con quizás 50 seguidores. Entonces Takuya pregunta cómo es que Amane siquiera conoce ese nombre de cuenta. Amane revela con calma que ella es una de esas 50 seguidoras, y Takuya solo puede pensar en lo genial que suena eso viniendo de ella. Amane admite que cada noche antes de dormir pone su cuenta en privado y busca fanarts de Kiramon y Kirarimon para ver dibujos interesantes. Takuya le da las gracias, sintiéndose avergonzado y feliz al mismo tiempo. Amane fue quien lo reconoció de inmediato. Dijo que esos dibujos eran los posts de Kiramon de él. Ihichi dijo que de verdad sonaba como si los dos estuvieran compartiendo un secreto privado. Amane le dijo enseguida que cuidara como lo decía. Al escucharlo, Takuya se convenció todavía más de que Amane definitivamente era una otaku. Al final, Takuya terminó metido en enseñarle a Amane a dibujar. Cuando ella notó su blog de dibujo y dijo que eso debía hacerlo más fácil, él casi no podía pensar con claridad teniéndola tan cerca. Le preguntó si quería intentar dibujar, y Amane le preguntó de inmediato si de verdad podía usarlo. Luego le dio las gracias y aceptó. Amane dijo abiertamente que ahora ella también era una de las contribuyentes. Fue ahí cuando Takuya se dio cuenta de que ya había dejado por completo de usar a su hermana menor como excusa. Entonces le cayó la ficha de que había descuidado por completo a Ihichi, así que rápidamente le pidió disculpas. Desde la cama, Ihichi solo miró de reojo y respondió de forma corta y casual. Mirándola, Takuya admitió para sí mismo que de alguna manera se veía demasiado erótica. Solo ese pensamiento lo hizo entrar en pánico, y de inmediato se disculpó, admitiendo que no había sido exactamente un buen anfitrión. Ihichi dijo que a estas alturas ya estaba acostumbrada a eso. Según Ihichi, Amane siempre es absurdamente popular, y cada vez que están juntas, chicos siguen acercándose para ligar con ella. Incluso con Ihichi justo ahí, siguen lanzándose sobre Amane, aunque Amane siempre los rechaza. Amane dijo que con ella pasa lo mismo, con chicos intentando ligar con Ihichi. Las chicas siguieron hablando de lo atrevido que era ese tipo de acercamiento y de cómo ellas querrían hablar con todo el mundo. Al escuchar eso, Takuya pensó que de verdad vivían en mundos completamente distintos. Antes que nada, sintió que solo tener a esas dos en su cuarto ya era algo enorme. Entonces una de ellas lo llamó. Ihichi se inclinó por detrás de Amane, puso una mano sobre su hombro, y le preguntó a Takuya cuál de las dos era su tipo. Eso hizo que su cerebro se apagara por completo, y lo único que le salió fue un grito raro. Entrando en pánico,
intentó responder levantando a Kiramon y diciendo que él era devoto solo de Sachiko. Ihichi dijo de inmediato que eso era exactamente lo que esperaba de él, mientras Amane estuvo de acuerdo en que elegir entre ellas estaba fuera de cuestión. Entonces alguien notó lo tarde que ya se había hecho. Ihichi se despidió de Takuya. Amane le agradeció por enseñarle a dibujar y dijo que deberían hacerlo otra vez algún día. Mientras se estaban yendo, Takuya intentó decir sus nombres con torpeza. Después de dudar, dijo que quería agradecerles a las dos. Les dio las gracias y dijo que era la primera vez que tenía amigos en casa, y también la primera vez que se divertía tanto. Luego añadió que también había fallado bastante como anfitrión. Ihichi le dijo que dejara de hablar así y comentó que sonaba demasiado formal para estar llamando las amigas. Luego añadió que todos se habían divertido mucho juntos. Ihichi dijo que gracias a todo esto, pudo ver a Amane salir completamente del closet como otaku. Amane le dijo de inmediato que parara porque le daba vergüenza. Amane admitió en voz baja que ella también se divirtió, y luego también le dio las gracias. Takuya las vio irse y les dijo que las vería en la escuela. Una de ellas dijo que hoy fue muy divertido, y la otra estuvo de acuerdo. Ihichi pensó en silencio que Takuya era bastante interesante porque era muy sincero y educado. Luego se dio cuenta de que en realidad solo habían pasado el rato, y aún así él se esforzó por agradecerles. Amane se dio cuenta en silencio de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se divirtió tanto sintiéndose completamente cómoda. Al final, volvió a encontrarse pensando en Takuya. Amane pensó en silencio que puede que Takuya en realidad no estuviera nada mal. De vuelta en su cuarto, Takuya pensó en lo divertido que había sido hoy. Al mismo tiempo, todavía no tenía idea de hacia dónde iba todo esto. Cuando volvió a mirar alrededor del cuarto, de repente se sintió vacío. Por un momento, solo se quedó ahí parado, confundido. Entonces recordó que Ihichi se había llamado a sí misma su amiga, y eso le pegó fuerte. Justo después, admitió que ni siquiera tenía su contacto. Un dulce aroma que seguía en el aire hizo que Takuya se detuviera y se preguntara qué era. Mientras percibía ese aroma que aún quedaba, casi se sentía como si esas dos siguieran a su alrededor. De inmediato cortó ese pensamiento y se dijo a sí mismo que no podía dejar que su mente se fuera por ahí. En vez de eso, Takuya decidió que despejaría la cabeza dibujando. Pero en el momento en que lo intentó, imaginó a Amane justo a su lado pidiéndole que le dibujara a Bam. Solo eso bastó para dejarlo paralizado. Rápidamente se dio cuenta de que dibujar no lo estaba ayudando en absoluto. Como Amane había estado a su lado mientras dibujaba, seguía sin poder dejar de pensar en ella, así que se rindió y decidió simplemente irse a dormir. Entonces imaginó a Ihichi apoyándose en su cama y diciendo que era ridículamente cómoda. Eso dejó a Takuya sintiéndose atrapado en su propio cuarto, sin ningún lugar a donde escapar y sin idea de qué se suponía que debía hacer con todo eso. A la mañana siguiente, lo único que logró decir fue un simple buenos días vacío. Ihichi le devolvió el saludo, mientras Amane se quedó en silencio y solo lo miró. Ihichi preguntó si había pasado algo después de que se fueron. Takuya se lo tomó a la ligera y dijo que no realmente, pero en su cabeza admitió que el corazón le había estado latiendo a 1000 toda la noche y que casi no durmió. Amane le preguntó en voz baja si estaba bien. Más tarde, Amane le preguntó a Takuya si sabía dónde estaba Ihichi. Él dijo que de repente se había ido a casa porque tenía algo que atender. Mientras respondía, no dejaba de pensar que esta podía ser la oportunidad perfecta para confirmar si la Gyaru fría Amane Kei en secreto era una otaku. Para él, el momento era perfecto. Ya había terminado la escuela, casi no quedaba nadie por ahí, e Ihichi no estaba. Takuya se dijo a sí mismo que no iba a tener una mejor oportunidad para averiguar qué pensaba realmente Amane. Amane dijo que tenía que pasar por algún lado. Antes de que pudiera irse, Takuya la llamó. La detuvo y le preguntó si la cuenta con la que lo seguía de verdad era suya. Amane enseguida dijo que no quería decírselo. Amane dijo que usaba esa cuenta para darle like a cosas que le daba vergüenza mostrar. Al escuchar eso, Takuya se dio cuenta de que prácticamente ya lo estaba admitiendo. Así que fue más lejos y dijo que esa cuenta anónima en realidad era su cuenta personal. Amane se quedó congelada en el acto. Takuya siguió presionando y dijo que ella ya había admitido que usaba esa cuenta para darle like a cosas que le avergonzaban, que seguía a su hermana menor con ella, y que la usaba sobre todo para Kiramon. Entonces de repente se puso dramático y declaró que esa era una prueba irrefutable de que los dos eran otakus. Amane dijo que no estaba mal y lo llamó Otaku-kun. Pero también dijo que todavía no había cerrado el caso por completo. Lo único que Takuya pudo pensar fue que un otaku de verdad siempre se pone demasiado dramático. Al final, Amane admitió que la cuenta anónima era su cuenta personal, pero enseguida agregó que solo la usaba para enseñarle cosas a su hermana menor,
que iba en tercer grado y todavía no tenía celular. Takuya se dio cuenta de que otra vez se había escapado del punto. Llevó la lógica todavía más lejos y dijo que si eso fuera verdad, entonces ella solo seguía su cuenta para mostrarle las imágenes a su hermana menor, lo que significaba que definitivamente no era una otaku. Amane aceptó rápido, pero la forma en que respondió dejó claro que ya estaba acorralada. Takuya se dio cuenta de que Amane lo había convencido por completo con sus palabras. Entonces admitió que de verdad era impresionante. Amane empezó a decir que él debería hacer comentarios en tiempo real del último episodio de Kiramon, pero de repente se frenó sola. Takuya se dio cuenta al instante. Finalmente, Amane le dio el nombre. Dijo que su cuenta era Teigoku Soujo, y Takuya perdió completamente la cabeza por el hecho de que de verdad se lo hubiera dicho. Unos compañeros llamaron a Amane para que se fuera con ellos, y ella respondió que ya iba. Antes de irse, se inclinó y le dijo en voz baja a Takuya que, como ya le había dado el nombre de su cuenta, más le valía contactarla. Él aceptó de inmediato. Una vez que revisó su cuenta, Takuya se dio cuenta de que Amane iba todavía más en serio con lo de ser otaku que él mismo. En ese punto, ya era obvio que era una fan totalmente entregada. Entonces empezó Kiramon, y sonó la canción de apertura. Takuya admitió que estaba todavía más nervioso por la emisión de hoy, y luego empezó a explicar por qué. La razón, admitió, era que iba a estar testeando en vivo con Amane mientras veían el episodio. Entonces su celular sonó de repente. Al ver un mensaje nuevo, enseguida se preguntó si sería de Amane. En el momento en que Takuya lo revisó, perdió completamente la cabeza. De verdad era Amane, y ya le estaba escribiendo sin parar sobre el episodio, la animación, Vamp-sama y cada pequeño detalle. Rápidamente se dio cuenta de que Amane era completamente distinta a cómo actuaba en la escuela. Aquí ni siquiera estaba intentando ocultar que era una otaku. Takuya se dijo a sí mismo que Amane seguía siendo una gyaru pasara lo que pasara. Entonces se puso competitivo y decidió que no podía dejar que ella lo superara como otaku. Así que desafió a Amane y declaró que estaba a punto de mostrarle que tan profundo era realmente su amor por Kiramon. Los dos siguieron discutiendo por mensaje cada nueva revelación del episodio. Reaccionaron a cada giro, y hasta después de que el anime terminó, ese debate siguió todo el día. Al día siguiente, unos compañeros saludaron a Amane cuando entró. Uno de ellos incluso dijo que hoy se veía especialmente bien, y ella solo devolvió un buenos días casual. Takuya miró a Amane y pensó que había vuelto a ser la de siempre, fría y serena. Luego volvió a mirarla y no pudo creer que fuera la misma chica que le había estado escribiendo así ayer. Por un momento, hasta se preguntó si quizás solo le había seguido el juego por él. Con un suspiro, Takuya pensó que haberle impuesto a Amane sus hábitos otaku todo el día anterior había sido culpa suya. Entonces decidió que luego debería disculparse. Pero entonces Amane dijo en voz baja que lo de ayer había sido increíble, y solo eso ya le pegó fuerte a Takuya. Amane sugirió con timidez que deberían hacerlo de nuevo alguna vez. Takuya dijo que sí de inmediato, siempre que no le causara demasiada molestia. Entonces Ihichi reaccionó de repente desde un lado. Ihichi se metió y dijo que esa clase de conversación no era muy apropiada para la escuela. Amane trató de cubrirlo rápido y dijo que solo estaban hablando del clima. Viéndolo en retrospectiva, Takuya tuvo que admitir que todo el intercambio sí había sonado un poco erótico. Más tarde, Takuya encontró la funda de almohada de Kirarimon Pets que había estado buscando y se emocionó ahí mismo. Ya era famosa por ser difícil de encontrar, así que los fans estaban desesperados por conseguirla. Como ninguna tienda de anime tenía ese artículo, Takuya revisó la sección infantil en su lugar y la encontró de inmediato. Pensó que la mayoría de la gente nunca se pondría a revisar la sección infantil, así que él sabía exactamente dónde buscar. Entonces un niño salió corriendo por la tienda, y alguien enseguida le gritó a Kakeru y Vicky que no corriera adentro. Una mujer se disculpó por los salvajes que eran sus hermanitos. Takuya dijo rápidamente que no pasaba nada, y entonces se dio cuenta de que era una hermana mayor. Al mismo tiempo, Ihichi y Takuya se reconocieron. Antes de que él pudiera decir algo más, ella se acercó rápido, le cubrió la boca y le dijo que no dijera ni una palabra. Entonces lo miró y le preguntó qué estaba haciendo ahí. Él respondió que debería ser obvio. Ihichi se rió y explicó que estaba ayudando a su mamá. Luego dijo que su familia era muy numerosa, así que intentaba ayudar todo lo que podía. Mirando a Ihichi, Takuya dijo que toda su vibra se sentía muy distinta a como se veía normalmente. Ella enseguida le dijo que no la mirara tanto, y luego agregó que ni siquiera llevaba maquillaje, así que no debería fijarse tan de cerca. Ihichi entró en pánico en silencio por habérselo encontrado ahí en ese estado. Takuya notó que era raro verla tan nerviosa. Todavía alterada, Ihichi le dijo a Takuya que tenía un favor que pedirle.
Luego le preguntó si lo que había visto ahí hoy podía quedarse en secreto. Takuya aceptó guardar el secreto, pero en su cabeza ya estaba pensando que esa diferencia hacía que Ihichi se viera demasiado linda. Ihichi dijo que sabía que podía contar con Takuya. Incluso así, seguía acercándose a él con total naturalidad, y él notó que aunque no quería que la mirara a la cara sin maquillaje, seguía estando bien con el contacto casual. Entonces sus hermanitos notaron a Takuya y preguntaron quién era ese tipo. Justo después, uno de ellos dijo que Nee-chan también estaba consiguiendo algo. Uno de los niños de repente adivinó que Takuya podría ser el novio de Kotoko. Tanto él como Ihichi se quedaron congelados en el acto. Ihichi se disculpó rápido, dijo que lo vería mañana, y se llevó arrastrando a sus hermanitos. Takuya solo se quedó ahí pensando que en realidad no le molestaba que lo llamaran su novio. Más tarde, Takuya le dijo a Amane que había encontrado el lugar donde vendían la funda de almohada de Kiramon y que ya había comprado una ayer. Amane enseguida se quejó de que eso era injusto y preguntó dónde la había encontrado. Ihichi solo se quedó mirándolo en silencio, y Takuya enseguida sintió que lo estaba juzgando por haber dicho una tontería. Así que explicó que solo era la sección infantil de un supermercado. Amane lo entendió de inmediato, y él agregó que todavía quedaban bastantes, así que luego le mandaría la ubicación de la tienda por Instagram. Ihichi se sorprendió y preguntó si Amane y Takuya se seguían en Instagram. Amane dijo con calma que sí, porque querían intercambiar comentarios en vivo mientras veían Kiramon. Al escuchar eso, Takuya se dio cuenta de que se refería a la cuenta anónima de la que había hablado antes. Ihichi dijo que ella también quería entrar. Eso puso nervioso a Takuya, y le preguntó si de verdad estaba segura de eso. Ihichi siempre había asumido que las actividades otaku debían mantenerse bajo control. Entonces dijo que él también había pensado en seguir a Ihichi, pero que su cuenta se veía demasiado personal, así que nunca lo intentó. Ihichi respondió que estaba impresionada, porque cada vez que le mandaba un mensaje directo a Amane, Amane casi nunca contestaba. Takuya dijo que para él no había sido así en absoluto. Según él, Amane respondía enseguida, incluso fuera de sus comentarios en vivo de Kiramon. Ihichi se molestó y se quejó de que Amane había ignorado sus mensajes todo el día antes. Entonces Amane explicó que si respondía, Ihichi la llamaba, y esas llamadas se alargaban para siempre. Ihichi dijo que también le iba a escribir a Takuya. Takuya enseguida le dijo que si de verdad quería entrar, entonces por él estaba bien. Entonces agregó que le gustaría eso. Después de eso, Takuya admitió que realmente le gusta hablar de Kiramon con cualquiera, y como en realidad no tiene otros amigos, siempre está disponible. Más tarde ese mismo día, Takuya por fin se relajó. Una vez que empezaron a seguirse en Instagram, por fin sintió que de verdad se habían vuelto amigos. Aún así, seguía sin poder creer que todo hubiera llegado tan lejos. Entonces Takuya notó que ya tenía un mensaje nuevo. Se detuvo y se preguntó cuál de las dos sería. Ihichi le mandó un mensaje invitándolo ese fin de semana a ver una película. En su casa, mientras su familia seguía llamándola de fondo, ella solo se quedó ahí parada con el teléfono en la mano después de enviarlo. Amane también invitó a Takuya a salir. Le preguntó si estaba libre ese fin de semana y le dijo que fuera con ella a Anímate. Takuya se dio cuenta de que las dos lo habían invitado a salir, pero para planes completamente distintos. A Takuya le cayó de golpe que las dos gyarus lo habían invitado a salir el mismo día, y para él, eso casi se sentía como si se le hubieran declarado. Empezó a alterarse y se preguntó si esto sería algún tipo de broma con cámara oculta. Luego enseguida descartó esa idea, porque aunque no las conocía desde hace tanto, sabía que no eran el tipo de chicas que harían algo tan cruel. Las dos invitaciones lo abrumaron tanto que deseó que hubiera dos versiones de él. Al final, se preocupó tanto que estuvo mal toda la noche. Entonces por fin llegó el día. Mirando la respuesta de Takuya, Ihichi dijo que su solución era que los tres salieran juntos. Se inclinó y le dijo que realmente sabía cómo lanzarse al lujo. En el momento en que Takuya las miró a las dos, se quedó congelado. Para él, se veían diferentes a lo de siempre y demasiado lindas. Entonces le cayó la ficha de que se suponía que iba a caminar a su lado así. Respiró hondo y se preguntó si debería simplemente decirles que las dos se veían lindas. Luego retrocedió de inmediato y pensó que no había forma de que tuviera el valor para hacerlo. Ihichi señaló en voz baja lo sorprendido que se veía Takuya, y Amane también lo notó. Ihichi susurró y preguntó si esta era la primera vez de Amane yendo a algún lugar a solas con un chico. Amane le devolvió la pregunta diciéndole si entonces ella quería ir sola con él también, e Ihichi retrocedió enseguida y dijo que tal vez no. Amane negó rápido que fuera algo así. Dijo que solo tenía en mente un lugar al que quería ir, y no era como si tuvieran que ir ahí solos los dos.
Luego añadió que, si Hichi estaba bien con eso, los tres podían ir juntos. Y Hichi se quedó en silencio un momento, lo pensó, y entonces se dio cuenta de que tenía una idea. Rápidamente armó un plan y dijo que podían convertirlo en una cita alternada. Para empezar, ella se iría a otro lado como una hora para matar el tiempo. Luego fue más lejos y le dijo a Takuya que cuando volviera, él tendría una cita de una hora con ella. Takuya se quedó congelado en el acto y lo único que pudo preguntar fue de qué estaba hablando. Amane cuestionó si Hichi de verdad quería pasar tanto tiempo a solas con él. Aún así, igual le dijo que no se pasara de la raya. Y Hichi le dijo que no se preocupara porque no se iría lejos. Luego añadió que los hoteles también contaban como pasarse de la raya. Amane se disculpó por el comportamiento de Hichi y dijo que a veces simplemente hace lo que quiere. Takuya le dijo que estaba bien, y luego le preguntó si tenía alguna preferencia sobre qué deberían hacer. Amane dijo que ya que estaban ahí, podían simplemente mirar los alrededores. Amane dijo que tenía muchas ganas de ver el fanbook oficial. Takuya respondió que salía justo ese día, y mientras caminaban juntos, realmente podía sentir su presencia a su lado. Podía sentir claramente cuánta atención estaba atrayendo a Amane ahí, incluso más que en la escuela. Para él, de verdad estaba en un nivel completamente distinto, y eso enseguida lo hizo entrar en pánico y decirse a sí mismo que se calmara porque ella brillaba demasiado y las piernas ya le estaban fallando. Entonces se metieron dos tipos llamativos y empezaron a ligar con Amane, con uno elogiando su apariencia y preguntándole si quería ir a comer algo. El otro notó a Takuya y se burló preguntando quién era ese enano, como si fuera su héroe. Takuya quedó completamente descolocado, pensando que un yaru hombre con tanto maquillaje era demasiado para que un otaku normal pudiera manejarlo. Intentó disculparse e irse, pero los tipos no retrocedieron y dijeron que no les importaba si su hermanito los acompañaba. Eso solo hizo que entrara más en pánico, y pensó que tenía que hacer algo rápido. Amane los rechazó enseguida y les dijo a los dos tipos que estarían perfectamente bien sin ellos. Takuya aceptó de inmediato, y entonces se dio cuenta de que había estado tan preocupado que se había olvidado por completo de esa opción. Para él, Amane de verdad estaba en otra liga. Aunque era popular, seguía manteniendo a la gente a distancia, y casi nadie podía acercarse realmente a ella. Amane preguntó si había dado demasiado miedo. Takuya entró en pánico y dio una respuesta torpe, y Amane le dijo que no necesitaba suavizarlo. Dijo que sabía que su cara y su apariencia podían asustar a la gente. Añadió que no era su intención verse así, pero que aún así la gente parecía pensar que estaba enojada por algo. Aún así, Amane dijo que ese tipo de cara todavía podía servir a veces, incluso ahora. Takuya le dijo que aunque ella dijera eso, hace un momento se había visto increíble. Luego añadió que para ser una otaku era demasiado genial, y que la diferencia era enorme. Admitió que, a diferencia de ella, él se asustaba demasiado como para hacer algo, y que Amane básicamente lo había salvado. Lo único que ella pudo hacer al escuchar eso fue llamarlo. Molesta, Amane dijo que seguía llamándola otaku, pero admitió que tenía razón. De verdad solo lo ocultaba por su imagen. Entonces Amane dijo feliz que había comprado 3 copias de la primera edición. Takuya enseguida le dijo que así es exactamente como celebra un verdadero otaku. Un empleado de la tienda los vio y adivinó enseguida que parecían una pareja de yaru y otaku sencillo. Takuya le susurró a Amane y le preguntó qué pasaba con su cara. Luego dijo que como otaku él mismo, sabía perfectamente cómo se sentía. Amane le recordó en voz baja que ya le había dicho que no era una otaku. Más tarde, esperaron a Hichi en un café frente a la estación. Amane dijo que las compras habían salido muy bien, pero como su hermanita había estado con ella también había querido mucho ese libro. Entonces le preguntó a Takuya si estaba bien. Él dijo que creía que sí, pero admitió que un lugar tan llamativo como ese lo estaba mareando. Takuya se corrigió y dijo que estaban hablando de su hermanita. Luego admitió que en realidad no sabía nada de ella, aparte de que le gustaba mucho Kiramon. Amane hizo una pausa, luego le pidió que prometiera que no se lo diría a nadie. Takuya dudó, pero aceptó. Entonces Amane admitió que en realidad era hija única. Takuya entró en pánico y se disculpó por preguntar. Amane lo detuvo y le dijo que esperara a que terminara de hablar. Explicó que era más bien como si fueran hermanas. Según Amane, la chica era la hija de una amiga muy cercana de su mamá, y como siempre iba a su casa, básicamente terminó convirtiéndose en su hermanita. Takuya dijo que se sentía aliviado, porque por un segundo pensó que había alguna historia complicada detrás y que su hermanita tal vez era imaginaria. Amane enseguida le preguntó qué quería decir con una hermana imaginaria. Amane dijo que por eso simplemente la llamaba su hermanita, porque explicar todo eso cada vez era una molestia.
Takuya dijo que entendía, y luego añadió que si de verdad existía, le gustaría conocerla. Dijo que Kiramon se suponía que era para niñas pequeñas, así que nunca había tenido realmente la oportunidad de escuchar lo que pensaba la audiencia objetivo de verdad. Amane le preguntó si estaba diciendo que quería ir a su casa. Takuya lo negó de inmediato y dijo que no se refería a eso. Al darse cuenta de cómo había sonado, se disculpó rápido y añadió que tampoco era un lolicón. Amane se quedó callada un momento, y la idea anterior de Ihichi sobre una cita alternada volvió a cruzársele por la cabeza. Entonces Amane se dio y en voz baja le preguntó si quería ir a su casa. Takuya preguntó con torpeza si de verdad estaba bien. Amane dijo que sus dos padres trabajaban, así que podrían hablar de cosas otaku allí, pero añadió que no estaba segura de que esa chica fuera a ir. Eso puso nervioso a Takuya, y empezó a preguntarse si eso significaba que existía la posibilidad de que los dos terminaran solos. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Ihichi regresó y les dio las gracias por esperarla. Takuya se levantó de inmediato, y Amane llamó a Ihichi al mismo tiempo. Ahora por fin era el turno de Ihichi. Encontró un lugar que se veía bien, luego le dijo a Takuya que se sentara. Él llamó a Ihichi y le preguntó qué se suponía que iban a hacer en el parque. Ihichi dijo que solo tenían una hora, así que realmente no podían moverse mucho. Por eso quería que simplemente se divirtieran ahí a su manera. Entonces de repente se echó a reír, y Takuya perdió por completo el hilo de lo que estaba pasando. Ihichi siguió riéndose y le dijo que su boca se había convertido en la boca de un monstruo. Luego le preguntó si nunca había usado antes ese filtro de TikTok. Como ella ya había visto antes ese lado vergonzoso suyo, Ihichi dijo que hoy le iba a subir la dificultad. Takuya le advirtió que decirlo así iba a hacer que la gente malinterpretara las cosas. El filtro seguía cambiando la cara de Takuya, e Ihichi se reía más fuerte cada vez. Entonces Takuya pidió tomarle una foto a Ihichi. Ella se negó de inmediato y dijo que hoy era ella la que iba a tomarle fotos a él. Ihichi dijo que tal vez se lo permitiría si primero hacía un baile lindo. Luego lo agarró y le dijo que se levantara. Takuya dijo que no sabía bailar para nada. Ihichi le dijo que solo era una rutina simple de 15 segundos y que siguiera su ejemplo. Luego acomodó el teléfono, se preparó y dijo que empezarían en 3 segundos. Ihichi empezó a bailar, y Takuya la copió con torpeza. Eso solo hizo que ella se riera todavía más, y dijo que sus movimientos y su expresión eran tan distractores que no podía dejar de mirarlo. Takuya le rogó que no subiera el video, pensando que esto se convertiría en otro capítulo vergonzoso de su vida. Ihichi le dijo que lo sabía y que no lo subiría. Takuya preguntó si eso siquiera contaba como bailar. Ihichi revisó el video, se preguntó qué clase de baile se suponía que era, y lo puso en privado. Entonces notó una máquina de gachapon de Kiramon y se la señaló a Takuya. Él reconoció de inmediato la figura de Kiramon y dijo que se veía mucho mejor de lo que esperaba por solo 200 yenes. Ihichi lo observó y señaló cuánto le gustaba de verdad Kiramon. Ihichi se inclinó y le preguntó si había algo que Takuya amara aparte de Kiramon. Él se emocionó y empezó a sacar otro anime que le había encantado del año pasado, pero Ihichi lo interrumpió y le preguntó si podía hablar de algo que no fuera anime. Takuya se echó para atrás de inmediato y dijo que no se refería a eso, mientras Ihichi se reía y lo llamaba fácil de leer. Entonces Ihichi le preguntó algo más directo y le dijo que pensara en una chica que le gustara. Takuya empezó a pensar que alguien como él era completamente incapaz para una relación. Entonces de repente le cayó que quizá Ihichi se refería a eso. Ihichi lo cortó de inmediato y dijo que no había forma de que le gustara así. Dijo que no estaba interesada en nada de eso. En su cabeza, se dijo a sí misma que solo estaba pasando el rato con un amigo y con la familia, así que eso era todo lo que significaba. Aún así, Ihichi dijo que de su lado, quizás sí estaba un poco interesada. Entonces le dijo que la próxima vez, los dos tendrían su propia cita a solas. En ese momento, Ihichi vio a Amane y gritó que estaba ahí. Saludó con la mano y dijo que estaban por allá, pero Takuya seguía atrapado en la idea de que se suponía que iban a ir a ver una película, y lo único que pudo hacer fue quedarse mirando confundido. No captó la parte del medio y se confundió con lo que Ihichi quiso decir. Amane notó que la cara de Ihichi estaba roja y le preguntó si estaba bien. Ihichi lo atribuyó al calor del verano, mientras Takuya seguía preguntándose si de verdad ella estaba interesada en él. Amane miró a Ihichi y le preguntó qué tan en serio iba. Ihichi dijo que probablemente tan en serio como Amane. Luego añadió que, para ella, eso básicamente significaba que no era cero. Ihichi dijo que el interés de Takuya por las chicas parecía prácticamente inexistente. Mientras tanto, él seguía pensando en girar el gacha una vez más, aunque ya tuviera la colección completa.
Al final, Ihichi solo pudo reírse y decir que de verdad él estaba 100% centrado en Kiramon. Entonces Ihichi le preguntó a Amane qué clase de cita había tenido con él. Amane lo negó de inmediato y dijo que eso no había sido una cita en absoluto. Mientras tanto, Takuya se había quedado atrás y seguía sin tener idea de que las dos estaban hablando de él. Ihichi intentó recordar el nombre de un nuevo Kiramon de la semana anterior. Takuya respondió al instante y lo nombró en el acto. Amane reaccionó de inmediato a lo rápido que lo dijo. Luego empezó a añadir datos inútiles y explicó que Single Boy Jack era el séptimo Kiramon en la línea de tipo mecánico, y que el actor de voz era famoso por doblar películas extranjeras. Ihichi se sorprendió de cuánto sabían los dos. Takuya dijo que tenía buena memoria, y Amane le dijo que podía preguntar cuando quisiera si quería saber algo. Mirándolos a los dos, Ihichi bromeó que con todo lo que sabían, seguro estaban esperando con ganas los exámenes parciales. Takuya abandonó la idea de los exámenes al instante y dijo que las pruebas eran imposibles para un otaku. Entonces Ihichi señaló como toda la confianza que tenía antes ya había desaparecido. Después, Ihichi le preguntó a Amane por ella misma. Amane dijo de inmediato que no era una otaku, y luego aclaró que solo había estado hablando del examen. Amane dijo que japonés era su materia fuerte, especialmente japonés moderno. Ihichi reaccionó a eso y señaló que sonaba como si las otras materias estuvieran en problemas. Entonces Takuya le preguntó a Amane cómo le había ido en los exámenes de abril. En vez de responder, ella le dijo que fuera el primero. Takuya dijo que había sacado unos 300 puntos. Amane se quedó en silencio en el momento en que escuchó eso. Ihichi le dijo que no se preocupara y que simplemente lo hiciera mejor la próxima vez. Takuya dijo que esa clase de compasión solo lo hacía sentir peor. Entonces Amane dijo que esos defectos en realidad lo hacían parecer más humano, y Takuya dijo que eso tampoco le hacía gracia. Después de eso, se giraron hacia Ihichi y le preguntaron cómo le había ido. Ella respondió que para ella los exámenes no habían sido especialmente difíciles. Ihichi dijo que su promedio rondaba los 80, y que su puntuación total era de unos 423. Luego añadió que aún así, había sacado puntuación perfecta en inglés. Takuya y Amane se quedaron mirando sus notas. Takuya dijo que las dos estaban llenas de sorpresas. Amane le preguntó si lo decía en el mal sentido, y él dijo que exactamente en ese sentido. Alguien le dijo a Takuya que si resolvía ahí el problema del valor máximo, entonces ya estaba. Él reaccionó, luego miró su trabajo y pensó que su dibujo de Rocketman le había quedado bastante bien. Mientras alguien en clase hablaba de meterlo en la fórmula del Slime, otros estudiantes notaron en silencio que Amane se veía especialmente bien ese día e incluso señalaron lo recta que tenía la postura. Un estudiante le preguntó a Ihichi si el cuestionario del día siguiente iba a cubrir todo eso. Ella respondió enseguida y dijo que sí. Mientras se alejaba, Takuya pensó que debía cerrar la brecha dibujando a Rocketman como loco, y quizá hasta coloreándolo también. Ihichi le preguntó a Amane qué canción iba a elegir. Otra chica adivinó que tal vez algo como Kirara Killer Cool. Amane lo pensó, luego dijo que quizá mejor una canción de un grupo idol. Al final, admitió que le gustaba mucho de Snow White Boy de Pinpuri. Amane no tenía idea de que eran Pinpuri o Snow White Boy. Entonces otra chica le preguntó a Ihichi si conocía la canción, e Ihichi dijo que la había escuchado en TikTok. Después de eso, las dos se animaron y decidieron cantarla a dúo. Takuya se veía satisfecho y pensó que por fin había avanzado de verdad organizando su repisa de Kiramon. Aún así, seguía con una vaga sensación de que tal vez estaba olvidando algo importante. De vuelta en casa, Amane se recostó en su cama leyendo la novela de Kiramon y quedó completamente absorbida. En voz baja admitió que estaba increíblemente buena y no podía dejar de reaccionar a cada página. En casa, Ihichi practicó la canción de antes y revisó su parte 2 veces para asegurarse de que la tenía bien. Takuya miró su 22 y se confundió. Amane se cubrió la cara después de ver su 16. Ihichi miró su 44 y dijo que lo aceptaba. Entonces Takuya preguntó cómo había terminado con una nota tan distinta a las de ellos. Amane le recordó que él había ido al karaoke con ella, e Ihichi preguntó si los dos alguna vez prestaban atención en clase. Fue entonces cuando Takuya se dio cuenta de que Ihichi, la Gyaru sentada justo delante de él, inesperadamente era una gran estudiante. Entonces pidió su respuesta con vacilación, e Ihichi dijo con calma que pensaba que era el Past Perfect Tense. Takuya preguntó si de alguna manera estudiaba cantando en el karaoke. Ihichi solo se rió y le preguntó de qué estaba hablando. Ihichi dijo que no tenía nada de especial. Simplemente prestaba atención en clase y repasaba de vez en cuando lo que aprendía. Lo único que Takuya podía pensar era que su forma de hacerlo era completamente directa y perfecta.
Le pidió que esperara porque solo quería preguntar por el problema en forma de historia. Ella le dijo que aguantara un segundo. Entonces Ihichi se puso las gafas y dijo que iba a echarle un vistazo. Takuya se quedó congelado un segundo. Ihichi le preguntó qué pasaba, y él admitió que verla con gafas simplemente era inesperado. Ihichi le preguntó si pensaba que se veía linda con gafas. Luego añadió que solo las usaba cuando necesitaba ver algo de cerca, y preguntó si se le veían mal. Takuya dijo que la impresión que le daba ahora era completamente distinta de la última vez que la había visto así. Ihichi le dijo de inmediato que ni se le ocurriera pensar en aquella vez. Ihichi le dijo que olvidara todo eso y se concentrara en las formas verbales. Takuya aceptó enseguida. Takuya pensó que ese tema probablemente saldría en los parciales, así que no había manera de que pudiera preguntarle por eso. Mirando a Ihichi con gafas, Takuya pensó que se veía tan linda que le quitaba el aliento. Ihichi le preguntó si siquiera la estaba escuchando. Takuya se disculpó rápido y admitió que no podía concentrarse. Ihichi se preguntó si al final las gafas no se le veían bien. Takuya lo negó enseguida. Entonces Ihichi se rió y dijo que sus hermanitos le decían lo mismo todo el tiempo, bromeando con que usaba esas gafas como alguien que no podía llamarse a sí misma Gyaru. Takuya le dijo de inmediato que lo tenía completamente al revés. Luego admitió que las gafas se le veían increíblemente lindas, y que ver ese lado suyo lo había tomado totalmente por sorpresa. Ihichi le dijo que dejara de intentar coquetearle y que se concentrara. Takuya se confundió por eso, pero Ihichi lo ignoró y le dijo que memorizara todo lo que ella había marcado. Él aceptó de inmediato. Ihichi le dio las gracias en voz baja después de oír eso. Entonces Ihichi de repente llamó idiota a Takuya. Lo único que él pudo hacer fue reaccionar confundido. 5 días antes de los parciales, le preguntaron a Seo cómo iba con la preparación. Él dijo que estaba completamente acabado y que ni siquiera había empezado, pero Takuya ya sabía que los tipos que decían eso normalmente estudiaban un montón. Takuya se dio cuenta de que si las cosas seguían así, él también estaba acabado. Se quedó ahí sentado, aturdido. Aún así, cuanto más crecía esa sensación, más quería escapar hacia el anime. De fondo, escuchó a alguien decir que Sachiko no podía seguir dependiendo solo de Kiramon, mientras otra voz llamaba al anciano. Takuya comparó su situación con Kiramon y pensó que necesitaba un viaje para recuperar la concentración. En su cabeza, el rey lo confirmó, dijo que había un lugar donde su capacidad de concentrarse se duplicaría, y le dijo que buscara la respuesta en el archivo del inframundo. Takuya se lo creyó al instante. Eso lo encendió por completo, y decidió que si Sachiko también estaba dando lo mejor de sí, entonces él tenía que entregarlo todo a su propio viaje y por fin recuperar la concentración estudiando. Ihichi vio de repente a Takuya y lo llamó. Amane reaccionó sorprendida al instante, y los demás también se quedaron paralizados un segundo. Ihichi le preguntó si él también iba a estudiar en la biblioteca. Takuya respondió muy serio que sí, porque estaba en un viaje para encontrar su concentración. Ihichi le dijo a Takuya que Amane había dicho exactamente lo mismo antes sobre estar en un viaje para encontrar su concentración. Takuya solo pudo reaccionar sorprendido. Ihichi dijo que Takuya y Amane debían tener alguna conexión rara, porque los dos seguían pensando igual. Amane lo cortó de inmediato. Entonces Ihichi notó que eso incluso sonaba como una de las líneas del anime más reciente de Kiramon. Ihichi dijo que ya que los tres estaban ahí, también podían estudiar juntos. Luego dijo que ella se iba a sentar ahí. Amane aceptó de inmediato. Ihichi le preguntó a Amane con qué quería empezar. Amane respondió que, para comenzar, quería todo. Takuya solo miró de reojo en silencio. Justo delante de él, Ihichi y Amane empezaron a repasar juntas. Takuya por fin se quebró y admitió que no podía encontrar su concentración en medio de todo eso, y las dos solo lo miraron sin entender. Mientras estudiaban, Ihichi miró la hora y se dio cuenta de que ya eran las 5. Entró en pánico, dijo que tenía prisa, y preguntó si podía irse primero a casa. Takuya preguntó si Ihichi se iba porque iba a pasar algo. Ella dijo que no y explicó que siempre prepara la cena los días en que su mamá no está en casa. Amane dijo que en su casa tampoco había nadie y le pidió a Ihichi que fuera con ella. Ihichi dijo que le gustaría, pero como Takuya había dicho que su madre no estaba en casa y él no sabía cocinar, iría a la suya en cambio. Entonces Takuya pensó que Amane realmente tampoco debía ser buena cocinando. Ihichi señaló que Takuya no podía seguir desviándose hacia las conversaciones de Kiramon. Luego dijo que tenía que estudiar sin necesidad de que alguien estuviera vigilándolo. Amane se rió de eso enseguida y dijo que no había forma. Takuya, mientras tanto, pensó en silencio que si eso era cierto, iba a estar en serios problemas para los parciales. 10 minutos después, Takuya lo había convertido en una batalla de dibujos de Kiramon de memoria.
Le dijo a Amane que mirara la forma en que la cola se curvaba arriba. Amane admitió que de verdad se veía así, pero se molestó porque otra vez había desviado por completo las cosas del estudio. Amane empezó a guardar sus cosas, y Takuya se dio cuenta de que la biblioteca estaba a punto de cerrar. Amane le dijo que esperara. Amane siguió insistiendo con una pregunta más, y hasta propuso convertirlo en una batalla de frases célebres. Takuya le rogó de inmediato que se detuviera porque ya sabía que esa la iba a perder. Amane miró al cielo y admitió que hoy se había divertido mucho. Dijo que si hubieran seguido con la batalla de dibujos, quizá también habría ganado esa. Luego señaló que de todos modos conocía más frases célebres. Takuya replicó y dijo que ella solo había ganado por una pregunta. Entonces Amane le dijo que de verdad odiaba perder. Takuya notó que la casa de Amane también quedaba por ese camino. Amane respondió que él no lo había sabido, y luego señaló que su casa quedaba en la otra dirección. Mientras los dos presionaban el botón juntos, Amane preguntó si siempre era tan molesto ir temprano a la escuela. Takuya dijo que para ese entonces ya estaba acostumbrado. Takuya se disculpó de inmediato, diciendo que no había querido decir nada raro con eso. Amane, nerviosa, trató de restarle importancia y dijo que estaba bien y que no era nada serio. Amane explicó que la gente siempre se olvidaba de presionar ese botón, y que por eso había pasado eso. Takuya aceptó rápido y dijo que él también se olvidaba todo el tiempo. Los dos siguieron caminando en silencio. Takuya se puso más nervioso cuanto más se alargaba el silencio y empezó a preguntarse por qué la situación se había vuelto tan incómoda. Entonces Amane dijo en voz baja que su casa quedaba por allá. Takuya dijo rápido que sí, claro. Luego le dijo a Amane que la vería mañana en la escuela y se puso en marcha. Amane dudó, y luego en voz baja le preguntó si quería pasar por su casa. Eso es todo por este recap. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y deja en los comentarios tu parte favorita. Y si este manga llamó tu atención, ve a leer la obra original y compra el manga si puedes, porque este video solo está aquí para presentarte la serie. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.